Muy buenas noches, bienvenidos a la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Presidente Leonel Fernández, doña Natasha Despotovich, directora ejecutiva de la Global Foundation for Democracy and Development. En nombre de FUNGLODE y de su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, le damos la más cordial bienvenida a este interesante conversatorio, los debates intelectuales en América Latina del siglo XIX y del siglo XX. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial para nosotros, un joven que conocimos hace unos meses en la Universidad de Yale, cuando estuvimos acompañando al presidente Fernández a una serie de actividades que él fue el cómplice de que se realizaran en ese espacio. Patricio Brito cuenta con una interesante mezcla dominicana y ecuatoriana. Es estudiante de término de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale en New Haven, New York, Estados Unidos, y director ejecutivo de Política de la Asociación de Estudiantes Dominicanos de Estados Unidos. También es presidente de la asociación o organización Progressive Principles, organización de estudiantes universitarios que inició en Yale como respuesta a la posición ideológica de la actual izquierda americana. Forma parte del Robert Reed Adult Literacy Center como director de Desarrollo y Relaciones Externas. Ha estado involucrado en funciones en Ecuador como cogerente de proyectos de la institución New Tech System y en la misión dominicana ante las Naciones Unidas como pasante en el año 2011. También ha formado parte de los modelos de Naciones Unidas que se han celebrado en Yale University y es miembro del Comité de Estudiantes Asesores del Departamento de Ciencias Políticas de dicha universidad, además de haber ocupado otras posiciones de liderazgo, tanto dentro de la universidad como en otros espacios donde se desenvuelve. Nuestro interés con esta actividad es iniciar y promover un intercambio permanente entre jóvenes dominicanos de universidades extranjeras y dominicanas, con el objetivo de enriquecer el debate entre los estudiantes universitarios. Y con esta primera actividad esperamos que podamos trabajar para que los estudiantes dominicanos puedan viajar a Estados Unidos e intercambiar con sus pares de la diáspora y norteamericanos allá, y también jóvenes talentos dominicanos puedan venir a nuestro país y compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Quiero darle la bienvenida a Patricio, quien nos honrará con su presencia esta noche. Gracias. No, muchas gracias por esa introducción, Yamile. Señor expresidente de la República Dominicana y presidente de FUNGLODE, doctor Leonel Fernández, directora ejecutiva de GFDD, vicepresidenta de FUNGLODE, Natasha Despotovich, director ejecutivo de FUNGLODE, doctor Marco Herrera Beato, directora de actividades formativas, Yamile Eusebio, colaboradores y coordinadores de FUNGLODE, familiares, amigos, estudiantes, todo. Bueno, mi nombre es Patricio Brito. Soy un dominicano criado en Ecuador y estudio ciencias políticas. Y es un honor para mí poder compartir mis experiencias y mi perspectiva con ustedes, y por ello le quiero agradecer a FUNGLODE y personalmente a su presidente, el doctor Leonel Fernández, por esta tan agradable invitación. Les pido que si hay alguna explicación o argumento que no quede claro y consideren que se necesita una aclaración inmediata, me interrumpan y podamos charlar y pueda explicarla mejor. Y si tienen algún desacuerdo o alguna pregunta conceptual, por favor, si la guardan al final y podamos tener un intercambio un poquito más profundo. Les pido un poquito de paciencia porque estoy aquí con 2 computadoras y voy a estar jugando un poco. Bueno, en los Estados Unidos poco se estudia América Latina y menos el pensamiento que ha emanado de la región. Hace varios años en Yale se ha comenzado a enseñar una clase sobre los debates intelectuales en América Latina, clase que tomé con una profesora argentina de nombre Moira Fradinger. Esta clase se comenzó solo por la iniciativa personal de ella, y dado a que ella era la directora del Departamento de Literatura Comparativa y la alta demanda que incitó el curso, el Departamento de Ciencias Políticas tomó la posta y decidió ofrecer una clase que la llamó Pensamiento Político Latinoamericano, enseñada por una profesora mexicana, Paulina Ochoa. Esta última clase nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el pensamiento político latinoamericano? ¿Quiénes son los pensadores? ¿Y cómo debemos estudiarlo en América Latina? El nombre de esta clase
refleja la manera como se estudia a nuestra región desde el primer mundo. Existe una búsqueda esencialista de lo que piensan los latinoamericanos. ¿Habrá un número limitado de ideas que tenemos los latinoamericanos? ¿Será que pensamos solo en unas y no en otras cosas? ¿Se puede resumir en unos cuantos autores el pensamiento de una región tan diversa? Este reduccionismo yo considero que es muy problemático y refleja la historia de los estudios etnográficos del llamado Occidente, en el que Latinoamérica, aún perteneciendo al hemisferio occidental, no se encuentra localizado en el uso de la palabra. Pensamiento político latinoamericano también implica una separación del pensamiento político y el pensamiento político latinoamericano. Esta es una narrativa del otro, de la definición del europeo en base a lo diferentes que son los demás. Me contaba la profesora Ochoa que un colega de ella de la Universidad de California en San Francisco, que estudia temas filosóficos abstractos, descubrió en el chileno Huidobro ideas que le ayudaron en su investigación. Este es un ejemplo de la universalidad del pensamiento latinoamericano. No solo desarrollamos ideas para nosotros, pero también para que puedan ser utilizadas y aplicadas por otros. Por ello, debemos impulsar la integración de las ideas que provienen de Latinoamérica al estudio del pensamiento político corriente. No deberían existir clases de pensamiento político latinoamericano, sino clases de pensamiento político que incluyan a latinoamericanos. Hace varios meses, EFE publicó un artículo sobre inventos por latinoamericanos, como la píldora anticonceptiva, el televisor a color, el número 0, el café soluble, el sistema de huellas dactilares, entre otros. Mundialmente, estos inventos se los estudia en el mismo espacio que otros inventos. Y eso es lo mismo que debemos procurar hacer con nuestro pensamiento. Hacer que sea parte, que se estudie en el mismo espacio que se estudia el resto del pensamiento político y que seamos también reconocidos por nuestro aporte al mundo. Por ello es importante que nosotros estemos conscientes de las ideas y debates intelectuales que se han desarrollado en nuestra América. No solo para poder desarrollar un entendimiento filosófico y político en el contexto de nuestra historia, pero también para contribuir con nuevas ideas al repertorio tradicional de pensamiento político. Vale señalar que este no es un rechazo a los estudios de autores tradicionales como Hobbes, Locke, Rousseau, pero un llamado a la inclusión de autores latinoamericanos en el estudio de las ciencias políticas y, por supuesto, de también las otras ciencias sociales. Y por ello considero que nosotros debemos primero darnos relevancia para poder después demandar que pertenezcamos al pensamiento político y no seamos separados como pensamiento político latinoamericano. No deberíamos existir como otra categoría. En esta presentación vamos a repasar brevemente los debates intelectuales que se llevaron a cabo en nuestra región desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Vamos a estudiar nuestra historia a través del pensamiento político de los actores más influyentes en las guerras y conflictos que han definido nuestra historia como región. Existe una tendencia desde el primer mundo a ver los conflictos armados en América Latina como simples guerras de caudillos, pero no dejemos que la cantidad de guerras en Latinoamérica ofusque los intensos debates intelectuales en el fondo, que se discutían hasta cierto punto en el campo de batalla. Las guerras ensombrecen los debates intelectuales de la época. Por ello debemos dejar de enfocarnos en la pelea y comenzar a descubrir el pensamiento y rechazar los intentos de reducir nuestras guerras en desacuerdos primitivos. Comenzaremos con las guerras de independencia, la creación de las nuevas naciones, seguiremos con los movimientos de vanguardia y terminaremos con las guerrillas de la Guerra Fría. Perdón, que estoy que me muero de sed. Bueno, comenzamos con el siglo XIX. John Lynch, un inglés estudioso de las independencias americanas, dijo que Bolívar tuvo que diseñar su propia teoría de la liberación nacional, y esta fue una contribución a las ideas de la Ilustración y no una imitación de ellas. Por ello quiero llamar la atención a 3 textos de Bolívar, que yo creo simbolizan el debate político de la época y nos pueden ayudar a entender los problemas conceptuales que enfrentaba el movimiento independentista en nuestra América. En el Manifiesto de Cartagena de 1812, Bolívar dice
nuestra división y no las armas españolas nos tornó a la esclavitud. Aquí, él se está refiriendo a la fallida intentona independista de la primera década del siglo XIX, que refleja la fortuna de casi todos los primeros intentos de independencia en América Latina. En esta cita, Bolívar se está quejando de la falta de cohesión en la parte de la población y del sistema político que había colapsado en ese momento. Podemos ya comenzar a observar análisis institucionales y políticos de parte de Bolívar. En la Carta de Jamaica de 1815, Bolívar expone los obstáculos estructurales que tendrán que enfrentar los futuros gobiernos de la región. Él dice que la falta de documentos y libros y sus limitados conocimientos de un país tan inmenso, como le llamaba al Nuevo Mundo en esa época, le impiden describir a la población que vive en estos territorios. Y una de las preguntas más importantes que se plantea la teoría política es ¿quiénes deben gobernar y quiénes son los gobernados? En este caso, se imposibilita siquiera comenzar a responder a esta profunda pregunta, ya que, como nos advierte Bolívar, no existe siquiera un entendimiento demográfico de la región. Aun cuando Bolívar estaba convencido de las razones por las que debía ser independiente América Latina, él no estaba seguro por quiénes estaba luchando en la práctica, lo que a futuro traería problemas de gobernabilidad. En la Carta de Jamaica también presenta otros obstáculos que enfrentan los independentistas. Nos indica Bolívar que durante la colonia, la posición de los moradores del hemisferio ha sido por siglos puramente pasiva, su existencia política nula. Y él continúa diciendo, si hubiésemos siquiera manejado nuestros asuntos domésticos en nuestra administración interior, conoceríamos el curso de negocios públicos y su mecanismo. Aquí presenta otro problema de gobernabilidad, ya que pocos están capacitados para ejercer cargos públicos. En su discurso de Angostura de 1819, trata de resolver dos de los problemas que había presentado en el Manifiesto de Cartagena y en la Carta de Jamaica, el de la división política y el de la demografía. En respuesta a la división que reinó durante el primer intento independentista de 1810, Bolívar dice que, bueno, esta es la cita, horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al gobierno federativo, he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el centralismo. Para Bolívar, las instituciones que surgieran en América a raíz de la independencia debían responder a las necesidades y posibilidades de estas sociedades. Por ello, aun cuando él contemplaba al modelo federalista el más ideal para cualquier país, en la teoría, él consideraba que no era adecuado para la región. Y en respuesta a su desconocimiento de la población, él dice que es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. Todos difieren visiblemente en la epidermis y esta desemejanza trae una obligación con uno a otro de la mayor trascendencia. Aquí toma otro camino Bolívar y resuelve la imprecisión que existe sobre la demografía de la región. Opta por evitar un debate sobre quiénes pertenecen, quiénes no pertenecen a la región, a qué se parecen los nuevomundistas, como se diría en esa época, y él da una definición abierta a la población americana al exponer que debemos aceptar nuestra diversidad y que ésta se convierta en un motivo para el reconocimiento mutuo, la unión y la independencia de nuestra América. Como podemos observar, las batallas y los intentos de independencia de nuestra América están rodeados por debates intelectuales complejos sobre la estructura del Estado, la identidad de la población y los obstáculos para la gobernabilidad. Ahora quiero tornar la mirada a un pensador y político argentino, Esteban Echeverría. Después de las guerras de independencia, será Echeverría fundamentalmente el que se encargará de elaborar una alternativa diferente a la de los dos partidos enfrentados en Argentina, los unitarios y los federales. Junto a sus ideas socialistas y de democracia, va a formular el modelo de un proyecto político nacional. En 1830, él nos dice que busca en vano un sistema filosófico. Parte de la razón argentina y no la encuentra. Busca una literatura original, expresión brillante y animada de nuestra vida social y no la encuentra.
Echeverría nos plantea la creación de una nueva cultura, de una nueva literatura, de una nueva filosofía, o al menos una que refleje el contexto local. Esta necesidad de creación original la podemos ver en el movimiento independentista y se convertirá también en el centro del debate, después en el centro del debate sobre la identidad latinoamericana, pero también sobre las instituciones latinoamericanas. Y ello lo podemos observar en más detalle cuando hablemos de las vanguardias de principios del siglo XX. En la ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en La Plata desde el año 37, Echeverría, entre otras cosas, manifiesta su oposición a la tradición española en tanto la concibe como una expresión del despotismo colonial y por ello la necesidad de crear una nueva tradición. También cuestiona una economía basada solamente en exportación de materias primas y critica a los economistas europeos que elaboran modelos económicos en base a la realidad de sus países y los consideran universales. Suena familiar, ¿no? El dogma socialista de 1846 resume su programa político y es considerado uno de los análisis más significativos de su época. Echeverría, por su militancia en el socialismo utópico, llegó a asimilar en sus propuestas políticas la crítica pre-marxista al sistema capitalista de producción y apropiación de su época. Como vemos, él escribió esto en 1846, un poquito antes de que Marx publicara El Capital. Carlos Rama nos explica que los pioneros del utopismo socialista del siglo XIX en los países latinoamericanos no solo fueron agentes de una importante expansión ideológica que conectaba a los centros intelectuales de Europa con el Nuevo Mundo, sino, además, ese proceso está estrechamente enlazado a la formación de las nuevas sociedades latinoamericanas, que cuando terminando el proceso revolucionario independentista, se libra la difícil tarea de organizar estructuras políticas, sociales, económicas e intelectuales. Echeverría nos plantea el debate de replicar o no las estructuras y procesos europeos, los que considera deberían ser rechazados. Ahora quiero llamar la atención a otro texto. Este es un poco más popular y es el de Domingo Sarmiento, llamado Facundo, Civilización y Barbarie, que nos introduce al debate histórico y político en torno al que Jorge Luis Borges ha calificado como el primer libro argentino. Sarmiento nos expone su visión de Argentina y del rol de Buenos Aires, la capital como instrumento civilizador, que tiene como objetivo eliminar la barbarie que reina en el resto del país. Su texto nos lleva a preguntarnos cuáles son los bárbaros y cuáles son los civilizados. Sarmiento expone una dicotomía entre la civilización y la barbarie, donde los civilizados son los europeos del norte, los norteamericanos, Buenos Aires y los unitarios, y los bárbaros son las pampas, los gauchos, el gobierno de Rosa, Facundo, en el contexto del libro, Latinoamérica, España y los federales. Él sitúa la dialéctica entre civilización y barbarie como conflicto central de América Latina. Aquí podemos observar las grandes diferencias entre Sarmiento y Echeverría. Uno quería adoptar todas las instituciones de Europa del Norte y eliminar todas las locales, y el otro crear nuevas instituciones que se acoplen a la realidad nacional. ¿Cuál debe ser la relación con Europa y Norteamérica? Es una pregunta controversial que se planteó desde nuestras independencias y que ha sido razón de muchos conflictos y todavía debate. Bueno, nos saltamos una parte importante del siglo XIX por cuestiones de tiempo y nos vamos a principios del siglo XX. En 1909 se publicó el primer manifiesto vanguardista. El italiano Filippo Marinetti lo publicó en París, Centro Intelectual y Cultural del momento. En las siguientes décadas, los movimientos vanguardistas en Latinoamérica comenzaron a proliferar y la vanguardia se convirtió en un instrumento para los intelectuales latinoamericanos que querían crear una nueva cultura independiente del pasado colonial. Y por ello quiero presentar un texto programático, que yo considero programático de la vanguardia, del movimiento estridentista que se originó en México. Javier Icaza escribió Magnavoz 1926, Discurso Mexicano, en el cual se plantea una visión de cómo se forman las sociedades postrevolucionarias y estipula un manifiesto sobre cuáles ideales deberían ser seguidos por esta sociedad. Cuando me refiero a
a la posrevolución. Estamos hablando de después de la Revolución Mexicana, que comenzó en el 1910. El uso de sus elementos de teatro, ensayo y manifiesto en una misma obra crea un texto muy visual y corto que establece profundas preguntas filosóficas y principios políticos. Magna Voz se puede leer como una continuación y a la vez un rechazo a la tradición del contrato social. Y Casa plantea la necesidad de un contrato sociopolítico y cultural, el cual se decide en medio del caos del México posrevolucionario. El subtítulo de la obra, Discurso, muestra su deseo por escribir un ensayo político, así como lo hicieron siglos antes otros filósofos políticos. Sin embargo, el uso de elementos teatrales para escribir un ensayo político es poco ortodoxo y muestra el rechazo categórico de la vanguardia en general hacia lo que consideraba la decadente cultura europea. Rousseau, Hobbes y Locke son parte de una cultura marchita y no llegaron a discutir el contrato sociopolítico y cultural que plantea Icaza. Magna Voz lo que nos está planteando es la teoría del contrato sociopolítico y cultural mexicano. En Magna Voz, Icaza también nos presenta 4 corrientes predominantes en el México posrevolucionario y que se pelean por poder controlar la ideología de la sociedad mexicana. Tenemos la idealista mística, la conservadora práctica, la izquierdista comunista y la autóctona nacionalista, la cual Icaza considera que debería trascender en México. Estas tendencias reflejan la diversidad del pensamiento político presente en nuestra América, que se ve vendado por conflictos armados que muchas veces son expresión de complejos debates intelectuales. Como podemos observar, hay una necesidad de crear y reformular teorías y pensamientos que se adapten a nuestro contexto. Bueno, y tenemos al vanguardista argentino Oliveiro Girondo, quien en su manifiesto martinferrista, también original de Argentina, llama a una nueva sensibilidad, a una nueva comprensión, que es algo que comienzan a hacer casi todos los movimientos vanguardistas a través de Latinoamérica. Bueno, y manteniendo nuestro tema mexicano, quería mencionar a Vasconcelos, quien llega al plano intelectual después de 100 años de debates sobre el futuro de una América independiente. Los primeros escritos de Vasconcelos rechazan el modelo de educación del gobierno de Porfirio Díaz, que fue el preludio a la Revolución Mexicana, e inicia un debate sobre la pedagogía en México. Su oposición intelectual al gobierno de Porfirio Díaz se refleja en su apoyo a la candidatura de Madero, la cual dio paso, dada a muchos, después de problemas con las elecciones y fraudes electorales, dio paso a la Revolución Mexicana en 1910, que fue una guerra civil donde lucharon grupos de diversas ideologías. Los debates intelectuales fueron llevados al campo de batalla. Vasconcelos también escribió La raza cósmica, donde describe el ideal racial de Latinoamérica y formula una de las críticas más enérgicas contra el racismo con el que se había justificado la dominación europea de nuestra América. Vale también recalcar su iniciativa de embajadas culturales que llevaron a algunos de los más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad temprana con sus países hermanos latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y entre otros países de América Latina. Una iniciativa que, aunque no sea necesariamente de pensamiento político, claramente estaba motivada por ideales políticos de Vasconcelos y yo creo que es una contribución al mundo porque podría ser emulada por cualquier región del mundo. Bueno, antes de que comience la Guerra Fría, en Latinoamérica se había discutido la cuestión de la identidad de los indígenas, la negritud, la esclavitud, la independencia, las tierras, la justicia social, un sinnúmero de muy interesantes y profundos problemas que todavía no hemos resuelto. Y el peruano Mariátegui, una de las figuras influyentes en el pensamiento socialista latinoamericano, argumenta en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de 1928, uno de los primeros textos que metódicamente tratan de estudiar
la historia de nuestros países, él argumenta en su texto que la transición al socialismo debía ser basada en el colectivismo de los incas y no en fórmulas europeas. Aquí podemos observar nuevamente las reformulaciones y creaciones de nuevas teorías que aparecen en nuestra América. La Revolución Cubana de mediados del siglo XX tenemos que entenderla como parte de un intenso debate latinoamericano que llevaba ya siglos y no un debate ruso, como otros países del mundo tratan de entender las guerrillas en Latinoamérica. Los históricos debates de América Latina se continuaron, pero bajo el contexto de la Guerra Fría. Los intelectuales de nuestra América estaban divididos entre los que deciden defender sus posiciones en el plano político y los que deciden tomar las armas y crear guerrillas, como sucedía en Cuba y en la mayoría de los países de América Latina. La gran concentración de intervenciones norteamericanas en América Latina refleja la importancia medular de nuestra región en el debate que se planteaba en la Guerra Fría. Nosotros no adoptamos ese debate, sino que fuimos el centro del mismo. Bueno, espero haber incitado un poco de curiosidad en ustedes para que podamos incluir nuestro pensamiento político en el repertorio tradicional, no solo para mostrar nuestros aportes valiosos al mundo, pero también para poder entender nuestra historia a través de nuestros pensadores y formular soluciones a nuestros problemas en el marco de los debates que han ocurrido en nuestra América en los últimos 200 años. Muchísimas gracias. Si me permiten un momentito, quiero tener el atrevimiento de pedirle al presidente Fernández que haga algún comentario sobre el tema. Bueno, quería comentar con ustedes que yo conocí a Patricio recientemente en la Universidad de Yale. Y entonces el maestro Benzel, que era el que me tocaba como guía en la universidad, me dice que mi presencia allí se debía a que durante cerca de 4 años Patricio estuvo insistiendo de que se me invitara a la universidad. Y yo me sentí curioso en saber cómo este joven tenía esa obsesión hasta cierto punto de que yo fuese a la Universidad de Yale a dar una conferencia. Y en efecto, mi presencia allí se debió a él. Y conversando acerca de las asignaturas, las materias que él tomaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, me habló de que efectivamente había tomado esta asignatura sobre pensamiento político en América Latina, siglo XIX y siglo XX. Y hablamos precisamente del pensamiento bolivariano, hablamos de Martí en aquel momento, de Vasconcelos, de Mariátegui, de los autores que han mencionado acá. A mí me impresionó mucho que él efectivamente estuviese estudiando pensamiento político latinoamericano siglo XIX y siglo XX, y quise invitarle, ahora yo le devolví, yo le reciproqué, ¿no?, el deseo de compartir, y pedí que estudiantes de ciencias políticas, ¿cuántos estudiantes de ciencias políticas hay acá esta noche? Varios de ciencias políticas, ciencias sociales en general, estudiantes de ciencias sociales en general. ¿Está estudiando qué? ¿Sociología? ¿Cuántos estudian sociología? ¿Historia? Yo creo que debo preguntar derecho, ahí suben todas las manos. Ahí, periodismo, ¿cuántos? Comunicación. Muy bien, pero como se da cuenta, todos son abogados. Bien, porque, digamos, estaba observando en él eso que se produce cuando uno está en un centro académico donde lo que se favorece, lo que se procura es efectivamente estudiar, lo que se prioriza es disciplinar en el conocimiento de lo que se está estudiando. Y quería que esto fuera un primer encuentro que sirviera de estímulo, que ustedes supieran exactamente qué es lo que se estudia en una universidad norteamericana de primera categoría. Saber, y aquí vamos a conversar con Patricio, cómo un estudiante dominicano
o un estudiante latinoamericano puede tener la posibilidad de estudiar en una universidad como Yale o como Harvard? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, yo estudié en Ecuador, que sería casi lo mismo que estudiar en Dominicana, es un país latinoamericano, es el mismo proceso de aplicación. Y lo que primero tienen que pensar cuando quieren aplicar a una universidad en Estados Unidos es qué los separa de los demás. Lo que primero tienen que pensar es Acuérdense que ustedes los estudia su perfil, los estudia un comité de admisiones. Entonces ustedes tienen que ver la manera en la que van a construir un perfil personal que puedan vender. Eso yo creo que es la clave. Déjenme explicarles. La manera que se aplica, el proceso de aplicación, es primeramente sus notas de bachillerato, exámenes de los SATs que les hacen tomar, después vienen los extracurriculares, su obra social, sus recomendaciones de profesores y sus ensayos. Entonces, la parte cualitativa de su aplicación es la que más pesa. Bueno, es la que más pesa porque la gente, si usted está aplicando a una universidad como Yale, Harvard, Princeton, la mayoría de las personas tienen buenas notas. Entonces lo que usted está peleando ya no son las buenas notas, sino es cómo usted va a aportar al mundo, cómo usted va a ayudar a su comunidad, qué es lo que le apasiona. Puede ser cualquier cosa, pero ellos quieren gente que esté apasionada por lo que hacen y que sepan vender esa pasión, que sepan explicar y comunicarse y que se vea que tienen ganas de estudiar, que tienen ganas de superarse, que tienen ganas de tener un impacto. ¿Y eso cómo se mide? ¿Escribiendo un ensayo que se somete con la aplicación? Claro, como le estaba diciendo, ellos evalúan, aparte de las notas, la parte cuantitativa, están las recomendaciones de los profesores, están las actividades extracurriculares que usted ha realizado, la obra social que usted ha realizado en su país y en su comunidad, qué impacto usted ha tenido en su comunidad, qué iniciativa, qué cree. Ellos quieren que usted sea creativo, que tenga iniciativa, que quiera hacer algo. Y después vienen los ensayos. Y depende de la universidad, hay temas diferentes. Le preguntan cuáles han sido si ha enfrentado algún obstáculo ético, qué piensa sobre, díganos su pensamiento global, cómo ve al mundo, qué cree que debería cambiar. Preguntas así muy, muy macro que te dan, que son para que tú puedas no solo contar una historia, pero a través de tu historia ellos ven si escribes bien, que es principal, y si te puedes comunicar bien, y si existe esa pasión dentro de ti, si existe esa urgencia, esa ambición, esa necesidad de estudiar y de cambiar cosas. Eso es lo que quieren ver. Con respecto al idioma, el tema del inglés, obviamente hay que pasar un examen de inglés, el TOEFL, ¿verdad? Si es un estudiante latinoamericano cuyo idioma natural es el español, claro, tendría que pasar el examen TOEFL. Depende. Porque depende de la universidad muchas veces. Yo tomé los SATs y en base a tu nota en los SATs, porque son en inglés. ¿Qué es el SAT? Sí, es un examen de aptitud. Hay una parte de matemáticas y hay una parte que le dicen verbal, que es simplemente de gramática, y hay que escribir un ensayo, y hay otra parte de lectura comprensiva. Pero todo en inglés. Todo en inglés. Bueno, entonces, exacto, o tomas el SAT o tomas el TOEFL. No. Tienes que tomar el SAT como obligado. Y el SAT, depende de tu nota, la universidad puede decirte, no, se nota que sabes inglés, entonces no tienes que tomar el TOEFL. Yeah. Pero eso son algunas universidades. Por ejemplo, Yale me hizo a mí tomar el TOEFL y el SAT. Y si tomas el SAT y por razones de idiomas no puedes pasarlo, eso no te descalifica, sino que tomas el TOEFL y después podría en otro momento tomar el SAT, ¿o no? Es que el SAT no tiene nota de descalificación, simplemente tiene una nota máxima de 2.400 y las universidades quieren las mejores notas. Entonces, la única manera de poder pasar ese examen es si tienes buena comprensión del inglés. No tiene que ser necesariamente hablado, porque el examen no es hablado, es escrito. Entonces, si usted tiene una buena comprensión gramatical
y tiene que prepararse unos 2, 3 meses antes del examen, todos los días estudiando y estudiando y estudiando. Porque hay modelos de este examen, ¿no? Claro, no, hay hay cursos y hay modelos gratis en internet que usted puede conseguir. O sea, no es que uno va y se presenta al examen sin una preparación previa. No. En Estados Unidos, usted ve a la gente que se prepara desde el décimo año o el 11º año, siguen todos los años haciendo practicar y practicar y practicar, porque es una parte clave de la aplicación, porque, o sea, hablamos de la parte cualitativa, pero la parte cuantitativa lo dan por hecho. Previendo todo esto, junto con Patricio y otros estudiantes dominicanos, y habían otros no dominicanos, sino latinoamericanos en general, y preocupado con esto, de cómo estudiantes nuestros pueden acceder a las universidades élite de Estados Unidos, hemos ido trabajando en un proyecto y sostuvimos una videoconferencia hace como 2 semanas, de si, por ejemplo, tomamos 20 estudiantes nuestros, o sea, aquí hay 20 estudiantes de Derecho, de los que están aquí, y queremos organizar un seminario que dure 3 días, y llevamos a los jóvenes nuestros a Harvard, a estar esos 3 días en un seminario allá, con profesores de Harvard de Derecho, estudiantes de Derecho, a intercambiar. ¿Esto es posible? Este tipo de intercambios así. A mí me parece, claro que es posible, especialmente porque yo creo que lo más fácil sería coordinar las fechas de conferencias que existen en esas universidades e incluir a estudiantes dominicanos. Claro. Porque existen muchas conferencias que se hacen todos los años. Por ejemplo, en Yale hay una conferencia de la Escuela de Leyes que se llama Abogados Rebeldes. Es una conferencia organizada para los estudiantes de la Universidad de Yale que tienen una charla grande y después tienen seminarios pequeños para discutir el aspecto social, de justicia social, del ejercicio de las leyes. Y es una conferencia de 2 o 3 días, y eso es algo que está abierto al público, y si se coordina, estarían ellos encantados de tener más estudiantes. Sería bueno también tener una conferencia sobre abogados tranquilos, porque aquí hay muchos rebeldes, ¿no? Unos que sean más tranquilos. Bueno, pero justamente lo que estábamos viendo con el grupo era un calendario. Estamos trabajando en un calendario para poder invitar a estudiantes nuestros a que vayan allá. Irían en algún momento a Harvard, en otro momento a Yale, en otro momento a Princeton, pero que pueda haber esta posibilidad de intercambio. En seminarios no de los que se programan normalmente, sino específicamente para intercambio con estudiantes nuestros de aquí que irían allá. Y hay un grupo que está ya trabajando en eso, con Yamil, Alejandro y los demás, se quedaron en una videoconferencia que tuvimos para presentar un calendario. Es un poco la experiencia que tenemos con el modelo de las Naciones Unidas, que hay un grupo de estudiantes que al final de hacer el modelo en Punta Cana, los invitamos a ir a Naciones Unidas a Nueva York y se pasan allá que 3 días, una semana, 3 días en la Asamblea General. La experiencia de salir del país, entrar en contacto, ha generado, a nuestro modo de ver, una experiencia extraordinaria. Cambia a los muchachos. Entonces, bueno, es posible que yo no pude entrar a Harvard, por 1000 razones, pero yo tuve una semana en Harvard y conocí a profesores de Harvard e intercambié y tuve listas bibliográficas y fui a la biblioteca y conocí el laboratorio. Eso genera una experiencia para toda la vida y tal vez la posibilidad de continuar esos contactos y eventualmente poder entrar. Y hacerlo también a la inversa. Vamos a invitar estudiantes dominicanos, como es su caso hoy, para que vengan aquí y logren intercambiar también con los nuestros acá. Entonces pueden ir a la UAS y se pasan una semana en la UAS para que sepan qué es lo que se habla allá. Por ejemplo, a los estudiantes de aquí les gustaría ver cuál es el programa de clase que usted tiene de pensamiento latinoamericano, siglo XIX, siglo XX. ¿Cuáles son los libros que leía para esta materia? Entonces ellos quieren saber cómo se consigue eso. Y lo mismo, estudiantes de Derecho pues pueden hacerlo, de Ciencias Políticas. Aspiraría también a los de Ciencias Naturales, estudiantes de Biología, de Química, de Física, que puedan ir y estar un tiempo allá, conocer gente, establecer contactos, porque eso es lo que abre puertas
y al final lo que permite que uno pueda acceder, porque muchas veces el problema es que yo no conozco a nadie, y yo no sé, y el no saber me impide llegar. Pero si ya yo he ido y tengo 2 amigos y conozco un profesor, esa puede ser la puerta que me permita eventualmente entrar. Yo creo que la parte que me estaba contando sobre el modelo de Naciones Unidas, Sí. en Yale y Harvard hacen también conferencias de modelo de Naciones Unidas. Y eso yo creo que también es una oportunidad. Otra oportunidad de intercambio. de Sí. intercambio. Los muchachos también me hablaron de un programa que yo no conocía, que se llama Shadowing, decían ellos, como en sombra, estudiante sombra. ¿Y en qué consiste? Bueno, podríamos conseguir, y podríamos en esto hasta profundizar, la universidad donde el estudiante esté aquí, lo valore. Él iría a una universidad extranjera, se pasaría un mes, por ejemplo, o 2 semanas, el tiempo que se determine, yendo de una clase a otra. Va a todas las clases, con la autorización de la universidad donde está. Y por ir a esas clases fuera, le van a reconocer aquí, en su universidad. O sea, le van a acreditar ese tiempo que se pasó. En la universidad de fuera no lo van a acreditar porque no es estudiante registrado de ahí. Claro. Pero de aquí que lo hemos enviado se les reconocerá eso como crédito. Eso es un programa que yo creo que podemos empezar a trabajar también. De uno pasarse, bueno, yo no fui estudiante formal de Harvard, pero me pasé un mes en Harvard. Me pasé un mes. Y eso entonces uno viene y ya son otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que puede ser. Bueno.